Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que se levanta Coré, busca un grupo de personas, busca un grupo de parte de Rubén. Recuerden que ellos eran vecinos, donde estaban en el campamento. Reúne 250 hombres de renombre, gente con autoridad, conocida por la comunidad. También incita a toda la demás congregación, dando a entender que Moisés y Aarón estaban de pie haciendo lo que hacían porque ellos les dio la gana escogerse ellos mismos. Y como Aarón era hermanito de Moisés, pues Moisés escogió a su hermano para que fuera sumo sacerdote. ¿Okay? O sea, se levantan en contra de la autoridad de Moisés y de Aarón. Pero entonces Dios le dice a Moisés, vamos a hacer esto, que ellos busquen su incensario, me traigan incienso delante de mí, y yo soy el que voy a escoger realmente a quien yo he escogido. Entonces tenemos aquí Moisés hablándole ya a Coré, a Datán y a Abiram, y está diciendo que si estos hombres mueren como cualquier otra persona, una muerte natural, pues entonces Hashem realmente no la envió a él. Pero él dice, escuchen lo que él dice, mas si Hashem hiciera algo nuevo, creara una creación, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Hashem. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, se empezó a abrirse la tierra, o sea, como dice, como uno ve en los muñequitos que se craquea. Y dice, y ellos, dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y recuerden que ahí está incluido Datán y Abiram, las tres familias. Y ustedes tienen que entender que en aquel entonces la familia no solamente consistía de los padres y los hijos, padres, hijos, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, toda la familia. Los animalitos que ellos tenían, todos los siervos, los esclavos, o sea que eran grupos grandes. Y dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. O sea, ustedes se imaginan, esta gente según la tierra lo está tragando, el grito. Según está, y nosotros que vivimos aquí en la Florida, sabemos, tenemos más o menos una idea por los singes o los sumideros esos que hay, cómo se abren, y hace poco, hace varios años ya, un señor durmiendo, se abrió la tierra donde él estaba acostado y no quedó ni la cama. No se vio, no desapareció por completo. ¿Qué van a encontrar? O sea que más o menos, pero aquí no tan solo fue que se abrió la tierra, después que se abre la tierra, que ellos caen adentro vivos, se cierra, como si no hubiera pasado nada. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Entonces todo el mundo se fue pensando, también vamos a caer nosotros en eso. Pero ahí no quedó la cosa. En las tribus del sur, donde estaba Coal está al sur, Simeón y Gad, las tribus de Simeón y de Gad se tenían que apartar de todo ello. Sí, tenían que, sí, porque sí, toda esa área se iba a abrir, o sea que todo el que quedaba cerca tenía que separarse. Y dice, también salió fuego de delante de Hashem y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, lo mismo que pasó con los hijos de Aarón. Recuerden que bajó fuego del cielo y los consumió. O sea que estos 250 también murieron. Y eran todos hombres levitas que querían la posición del sacerdocio. ¿Ok? Porque recuerden que el sacerdocio es el único que puede presentar el incienso. Pero ellos querían también esa posición por estar siguiendo a Coré. Y dice, entonces Hashem habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados.
O sea, una vez algo es tomado para presentárselo a Hashem, adquiere santidad. Por lo tanto, esto incensario, a pesar de que fue hecho con mala, o sea, no mala intención, pero fue hecho de una forma que no eran los que se suponían que lo hicieran, con todo y eso, el haber tratado de presentar el incienso, ya eso era santificado. Por lo tanto, le está diciendo, dile a Eleazar, que uno de los hijos, de los dos hijos que quedan de Aarón, que tome los incensarios, que eche el fuego a un lado, o sea, el incienso que estaba el fuego, porque son santificados, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Hashem, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. En otra palabra, para que sea un memorial, para cada vez que miren el altar, se acuerden de lo que les pasó. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, recuerden que el bronce significa juicio, con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño lo que quiere decir es que ninguno que no sea sacerdote, que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante de Hashem, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Hashem por medio de Moisés. En otras palabras, solamente el sacerdocio puede ofrendar incienso, nadie más. Cualquier persona que lo haga es considerado un extraño, por lo tanto, nadie más, solamente el sacerdote. Pero ahí no queda la cosa. Al otro día de haber sucedido estas cosas, dice, el día siguiente, verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Hashem. Entonces ahora culpan a Moisés y Aarón de que toda esta gente murió por culpa de Moisés y de Aarón. No, te digo yo, el pobre Moisés y Aarón están como el presidente Trump, que todo lo que haga está mal. Igual que el pueblo de Israel. Israel destornuda y ya es un problema al mundo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Hashem. En otras palabras, cada vez que hablan mal del pobre Moisés y Aarón, tiene que aparecerse Hashem. Como un padre, cada vez que los hermanitos, los hijos pelean, tiene que venir a romper la pelea. Dice, y vinieron Moisés en el verso 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Hashem habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, Hashem estaba listo ya por hace rato para liquidarlo. Ya le estaba que decía, no más. Y ellos volvieron y se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, yo imagino que está en el piso, mira, vete, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Hashem, la mortandad ha comenzado. Y Aarón se levantó más rápido que ligero, agarró su incensario, le puso incienso y se puso en medio del pueblo. Y aquí vemos una forma de... lo traducen como expiación por una forma de caper, una forma de cubrir lo que está sucediendo con incienso. ¿Okay? Usualmente te hablan de que tiene que ser con sangre, pero aquí Dios permite. Y estoy segura que esto no se lo inventó Moisés. Estoy segura que con permiso de Dios, recuerda que mientras él está en el piso tirado orando, Dios le dice, pues mira, hazte esto. Y con el incienso, con el fuego, recuerden que el incienso representa oración. Se va Aarón y se pone en el medio del pueblo y dice en el verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación, caper por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Mortandad aquí en el hebreo es plaga. Plaga. ¿Sí?
Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos de la rebelión de Coré. O sea, sin contar los que habían muerto el día antes. ¿Mm? 14,950. No, porque están las familias de ellos, que no están contados. Sí, yo solamente conté los 250. No, añádele a eso las familias de Coré, de Abiram y de Datán. Sé que murieron muchos. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 17, para Dios darle requete confirmación de que él había escogido a Aarón y su familia como el sacerdocio, entonces viene y dice lo siguiente. Luego habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. La palabra, las 12 tribus. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y lo interesante de la palabra vara aquí es que la vara es, lógico, una vara que es usada por un líder como símbolo de su autoridad. Así que una vara es usada por un líder como símbolo de su autoridad. Pero en el hebreo la palabra vara es maté. ¿Okay? No maté de matar, sino maté. Pero también maté significa tribu. ¿Okay? Lo mismo significa una vara que una tribu. Por lo tanto, cuando dice y toma de ellos una vara, o sea, un maté por cada maté de los padres. Tomen un maté por cada maté de los padres. O sea, tomen una vara por cada tribu. Lógico, estas cosas solamente se ven en el hebreo por el juego de palabras. Al Señor le fascina el juego de palabras. Solamente se ve en el hebreo. Y dice en el verso 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Una palabra, esta es la señal final para que dejen de estar peleando de que si son o no son escogidos, de que es o no es. ¿Sí? Verso 6, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Hashem en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. O sea, pusieron las varas, cada cual puso su vara, y la de Aarón pues se cayó en el lugar que cayó. O sea, que tampoco era que Aarón la puso en un lugar muy especial, diferente. O sea, todos las pusieron en orden de nacimiento de los levitas, o sea, de las tribus. Puso su vara, o sea, no fue que Aarón la puso en un lugar especial para que después no dijera, no, fue que Aarón la puso, mira, dentro del arca. Todo el mundo la puso igual. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había rebeldecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Y hemos dicho otras veces que el árbol de almendra, tarda un año en dar fruto. Primero echa las florecitas, después echa los renuevos, tarda 6 meses en lo que empieza a salir la almendra hasta que está completamente madura. Entonces, el almendro en Israel es el primer árbol que comienza a echar florecitas, pero viene siendo el último que da fruto. Y lo interesante de esto es, ¿por qué la almendra? Porque la almendra tiene forma de ojo. ¿Okay? Y almendra, de nuevo, otro juego de palabras es que almendra en hebreo es la palabra shaked.
¿Okay? Almendra en hebreo es la palabra shaked. Pero si le cambian la vocal y dice shakad, o sea, que si de una E cambias a una A, si de shaked cambias a shakad, entonces es un atalaya o un vigilante. ¿Okay? Por lo tanto, la almendra representa el ojo de Dios vigilando, haciendo un atalaya para que se cumpla su palabra, para que se cumpla sus promesas. ¿Okay? Y la usa a través de sumo sacerdote. Por lo tanto, una cosa que ocurre naturalmente un año completo para que suceda esto, en 24 horas, esta vara que ustedes saben que si tienes una vara, un pedazo de madera, ya ese pedazo de madera no tiene vida. O sea, es madera muerta. Sin embargo, esa madera muerta da fruto, cobra vida. Y dice que reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Entonces sacó Moisés, y recuerden, como tenían los nombres, nadie podía decir, no, eso fue que Moisés los cambió. No. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Hashem a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. O sea que todo el mundo fue, y su varita estaba como entró, menos la de Aarón. Y dice, y Hashem dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal, otra señal. Tenemos la señal de los incensarios en el altar y ahora tenemos la vara de Aarón. Dice, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¿Okay? Otras palabras, ya no peleen más de que si son escogidos o no son escogidos. Ya yo dije, di la señal, Moisés es el líder que yo escogí y Aarón es el sumo sacerdote que yo escogí. Hizo Moisés como le mandó Hashem, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, entonces ahora escuchen, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Hashem morirá. Acabaremos por perecer todos. O sea, que ya temían el gran poder de la santidad que tenía el tabernáculo. O sea, ahora que vienen a reconocer cuán grande es la kedusha, la santidad del lugar que Dios había escogido, que había separado. ¿Sí? Tuvieron que pasar por todas esas cosas para darse cuenta que realmente el tabernáculo, ese lugar, los levitas, los sacerdotes, lo que Moisés había hecho era porque Dios lo había escogido. Y tiene realmente un poder de santidad que tienen que respetar, tienen que guardar, ¿okay? Tienen que limitarse de que no pueden hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana y como les dé la gana. Porque Dios dice, el que se acerque, frito ley. Entonces, ¿qué sucede? En el capítulo 18, Hashem dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que ellos son responsables de todo lo que suceda en el tabernáculo. Si ellos son responsables de vigilar de que cualquier otra persona no entre, de vigilar que se hagan las cosas como tienen que ser. Ellos son responsables por todo el protocolo del sacerdocio dentro de él y de los levitas dentro del tabernáculo, que nadie más se puede acercar. Por eso, si ellos dejan que alguien pase, entonces ellos son responsables, porque rompieron, que eso es parte de su ministerio, de su ordenación. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo, te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. O sea que los levitas que no son sacerdotes van a asistir a los sacerdotes.
Verso 3, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. En otras palabras, los sacerdotes tienen que asegurarse que el levita no se ponga a hacer trabajo que le corresponde al sacerdote, porque si no, mueren los levitas y ellos son culpables de la muerte de sus hermanos. Y dice, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. En otras palabras, aquel que no sea levita y aquel que no sea sacerdote no puede acercarse al tabernáculo. Igualmente pasaba en el templo. Y el templo era mucho más grande. Y si ustedes saben cuántas puertas habían en el templo, 13. ¿Cuántos guardas habían en el templo? ¿Cuántos guardas? ¿Cuántas posiciones de guardia habían en el templo? 24. Habían 24 de los cuales, 24 de los cuales 3 de ellos eran sacerdotes que estaban vigilando dentro del lugar santo y 21 levitas en las puertas de afueras. Y 3 sacerdotes para un total de 24 guardias. Y habían 13 puertas. ¿Okay? Recuerden que están las puertas de las murallas de afuera y están las entradas al lugar santo. Toda cada esquina había que estar vigilándola. Por eso, cuando estaba el templo, que estaba el soreg, que está la cerca alrededor del templo, que todo aquel que no era judío o que no había sido circuncidado, que no había sido convertido al judaísmo, podía pasar por ahí. ¿Y cómo sabían? Porque habían guardas donde quiera y estaban vigilando. Ellos conocían su gente y sabían quiénes eran y quiénes no eran. Y aquel que era un gentil y entraba, fácilmente quedaba muerto ahí, porque el levita tenía derecho, era como un policía, tenía derecho a matar a cualquier persona que no estaba autorizada a entrar en el lugar santo, o sea, en el lugar del tabernáculo como tal, o sea, del templo como tal, el lugar por los grados de santidad, las personas estaban limitadas hasta dónde podían entrar. Verso 5. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Hashem, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que yo asistía en todo lo demás referente al tabernáculo, con excepción de lo que hacían los sacerdotes. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. O sea que solamente el sacerdote podía acercarse al altar, al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Cualquier otra persona que no fuera un sacerdote moría. Dijo más Hashem a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. En otras palabras, que las ofrendas que el pueblo de Israel separaba para Hashem, porque una vez tú separas algo para Dios, tú dices, un ejemplo, vamos a suponer que esto es un cabrito. Este cabrito se lo ofrendo al Señor. A la que ya tú le digas que este cabrito ofrendado al Señor, ya esto adquiere un grado de santidad. Ya tú no puedes decir, ay, no, me equivoqué, se lo voy a dar a él. No. Ya tú le diste el nombre de que le pertenece a Hashem y tú lo tienes que cumplir, lo lleva al templo. Por lo tanto, cualquier cosa que el pueblo consagraba a Dios, una ofrenda, producto de la tierra, lo que fuera, se le considera ya consagrado, es para Dios, pero entonces Dios en recompensa a sus sacerdotes y en recompensa a sus levitas dice,
Lo que me traen a mí, yo te lo voy a dar a ti. ¿Okay? Se lo va a dar al sacerdocio. Dice, esto será, verso 9, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Aquí lo que está hablando es, recuerden que hay dos tipos de ofrendas. Está la ofrenda, hay ofrendas que se consideran más santas. Okay. Entre ellas está la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. ¿Y cuál es la otra? Y la minja. O sea, la minja es la ofrenda de grano. ¿Okay? Esta es la hatat. Esta es la sham. Y la minja es el grano. Estas son las más santas, que significa que parte de ellas es ofrendada sobre el altar y lo que sobra, lo que Dios dice que le pertenece al sacerdote, le es dado al sacerdote. ¿Okay? Pero entonces el sacerdote, porque son las más santas, solamente el sacerdote puede comerla y tiene que comerla dentro del templo o del tabernáculo. ¿Okay? No puede salir del templo o del tabernáculo a comérsela, tiene que ser dentro de del perímetro, dentro del perímetro del templo o del tabernáculo. No, los sacerdotes, todos los sacerdotes. ¿Okay? Y todo varón del sacerdocio, recuerden que habían varones del sacerdocio, que si tenían algún impedimento físico, ellos no podían ministrar en el altar, pero podían participar de estas ofrendas. ¿Ok? Podían participar de estas ofrendas. Entonces, las que son menos santas, lo que llaman menos santas, sería, por ejemplo, la shelamim o la ofrenda de paz. ¿Okay? Esta shelamim, ofrenda de paz, la podía comer el sacerdote y su familia, y podía ser en cualquier parte dentro de Jerusalén. Incluía hijas. Si tenía el sacerdote hijas no casadas que vivían con él en su casa, podían participar de esta ofrenda. ¿Ok? Así que las que más santas tenían, solamente se comían por los sacerdotes dentro del perímetro del templo. La que consideraban menos santa, por ejemplo, la de Shelamim, que es la ofrenda de la paz, la comía el sacerdote con su familia, la compartía con su familia y la podían comer en cualquier parte dentro de Jerusalén. ¿Okay? No tenía que ser dentro del templo ni tenía que ser dentro del tabernáculo. ¿Okay? Por eso dice en el verso 10, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. O sea que las más santas dentro del santuario. Y cuando dice todo varón, es todo varón que es sacerdote. ¿Okay? Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. O sea que estas, que incluye ahí cualquier voto que hicieron, la podía comer su familia mientras estuviese en un estado de limpieza ritual. ¿Okay? Mientras estuviera en un estado de limpieza ritual. Recuerden que la limpieza ritual, por ejemplo, si una mujer acababa de tener un bebé, no podía participar de eso. Un hombre que hubiera tenido una emisión por la noche tampoco, o sea, impurezas rituales. Mientras estaban limpios ritualmente podían participar de la shelamim con el sacerdote. Verso 12.
del aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Hashem, para ti las he dado. O sea, cada vez que el pueblo traía primicia, porque las traen a Hashem, pero Hashem dice, yo te las entrego a ti. Recuerden que esto lo hacía porque el sacerdocio y los levitas no recibieron herencia de tierra. Por lo tanto, como no recibieron herencia de tierra, más adelante dice que Hashem es su herencia. ¿Okay? Hashem es la herencia de ellos. Pero, como no tienen tierra para cultivarla, como no tienen propiedad, entonces Hashem le da de lo que le corresponde a Hashem. Hashem dice, yo te lo doy a ti. ¿Okay? Una forma de paga. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban casados, tenían familia. ¿De qué van a vivir? ¿Okay? Pero una forma de sostenerlo a ellos y sostener a su familia. Y dice, verso 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Hashem, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Hashem, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Recuerden que todo lo que abre matriz, ese primogénito, ya sea de un ser humano o de un animal, le pertenece a Dios. Lógico, si son animales, tú vas a traer ese animal al templo. Ya sea animal, entonces Dios se lo da al sacerdote, ¿ya? Para que lo tenga en su casa, para que lo cuide. Si es un animal inmundo, ejemplo, el animal inmundo, un asno. Si se trae un asno, es un animal inmundo, entonces Dios dice que hay que redimirlo. En otras palabras, es que entonces, además de traer el asno, le traes un corderito o le traes una oveja, que esa oveja, ese corderito, entonces puede ser sacrificado en el altar, porque todo primogénito del animal era ofrecido en el altar. Esos eran los animalitos que estaban en el templo que se podían ofrecer en el altar. Ejemplo, ustedes saben que habían dos corderos, uno por la mañana y uno por la tarde. Ellos tenían un lugar dentro del templo donde por la mañana escogían 4 corderitos. 4 corderitos, y esos corderitos eran vigilados por 4 días y estaban en un lugar dentro del templo. Y de esos 4, tomaban uno por la mañana, lo inspeccionaban de nuevo, entonces se lo ofrecían. Por lo tanto, ¿de dónde venían estos animales? De la ofrenda de los primogénitos que traía la gente al templo, entonces los mantenían. ¿Okay? Pero si yo tengo un asno y tiene su primer bebé, le corresponde a Dios, pero como el asno no se puede poner en el altar, pues entonces además del asno, yo tengo que redimirlo con un corderito o una oveja. Entonces yo le traía el asno para que lo usaban para trabajo o cualquier otra cosa, pero entonces le traía un corderito para que entonces ese corderito fuera ofrendado en vez del asno, porque el asno no se puede poner en el altar. ¿Okay? Y si es un hijo, una persona tiene un hijo, si era hijo varón había que redimirlo, si era hija mujer no se redimía, pero era considerada el primer fruto para Dios. Si era varón tenía que ser redimido, ¿por qué? Porque le he dicho otras veces que antes el primer varón de la familia era el que iba a servir como sacerdote. Pero como ya Dios le dio el sacerdocio a los levitas, pues entonces si tú tienes un hijo varón que no es levita, no va a ser levita, por lo tanto entonces tú tienes que traer una ofrenda que son 5 shekels. ¿Okay? 5 ciclos. Entonces, te puedo traer a mi hijo para que te sirva en el templo porque no es levita, pero aquí te traigo esta ofrenda como un regalo de parte de mi hijo. ¿Sí? Y eso tenía que ser, dice en el verso 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a la estimación por el precio de 5 ciclos, 5 shekels, conforme al ciclo santuario que es de 20 gueras. Más el primogénito de vaca, primogénito de oveja, primogénito de cabra, no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Hashem. O sea que todo primogénito de este tipo de animal
era para ofrendarlo en el altar. La carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla derecha será tuya. O sea, de cada primogénito que era ofrendado en el altar, le iba a tocar estas piezas, estas partes, al sacerdote como una paga por su servicio. Toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Hashem, las he dado para ti. Y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. O sea que esto era la forma de que el pueblo sostenía al sacerdote y al levita con la ofrenda que le traían a Hashem, y Hashem las compartía con ellos, porque era una forma de darle sostén, o sea, de darle un tipo de paga. Hoy día, como no hay templo, estaba leyendo, y aunque hay algunos que se llaman levitas, al menos que sean confirmados por ADN, por genética, pero como no están sirviendo porque no hay templo, con todo y eso en Israel, si alguna familia conoce a un levita y sabe que es levita, que viene descendiente de levita, muchos de ellos lo que hacen es que le traen sus ofrendas, le traen sus diezmos al levita. ¿Okay? Y el levita pues los toma, porque ellos quieren cumplir con esto. Aunque no hay templo, tratan de cumplir con esto. ¿Verdad? No todo el mundo lo hace porque no todo el mundo sabe quién es levita y quién no es levita. Pero más o menos hay algunos que ya sí se saben quiénes son, y algunas personas dentro de Israel le traen, por ejemplo, los diezmos a ese levita, o le trae ofrenda, o si tienen un jardín, algo que tenga, un animalito, pues se los traen a ellos. Y Hashem, verso 20, dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Entonces aquí la cuestión de los diezmos es que los diezmos del pueblo es traído al levita. ¿Okay? El diezmo del pueblo es traído al levita. Dice, de los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredar, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Recuerden que hasta este momento había estado hablando de todo lo que le van a dar al sacerdote. Pero entonces al levita le corresponde los diezmos. Recuerden que los diezmos es de los frutos de la tierra, del grano de la tierra. También los animales. Si tú tenías 100 vacas, tú tienes que pasar lo que llaman por la vara. Pasaban las vacas, 1, 2, cuando venía el número 10, tocaba y esa la sacaba aparte. Seguías contando 11, 12, 13, 14, 20, esa, y la sacaba. Esa iba para el levita. Y recuerden que no habían 2 o 3 levitas, habían cientos de levitas. ¿Okay? Para la época del templo habían cientos de levitas y también sacerdotes. Por lo tanto, había que sostener porque esta gente, su familia. Y si usted conoce al judío no tiene un hijo, ni tiene 2. Usualmente mínimo tiene por lo menos 7. ¿Qué? Por lo menos 7. Por lo tanto, era para una forma de sostener. ¿Por qué? Porque no tienen propiedad, no les correspondió tierra. Por eso Dios le dice, yo soy tu parte y tu heredad. Verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio al tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. La palabra que ellos son responsables de asegurarse que nadie entre que no sea levita. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Te ofrecerán a Hashem en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Hashem a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Hashem el diezmo de los diezmos. Pues entonces el levita que recibe el diezmo del pueblo, y recuerden que el pueblo era mucha gente y son muchos levitas, pues entonces el levita del diezmo que recibía tenía que sacar un diezmo y ese diezmo entonces tenía que dárselo al sacerdote. ¿Okay? Que aún el levita tenía que pagar diezmos.
Y lo interesante es que estaba leyendo que el diezmo que traen las personas y se lo dan al levita no se considera santo. Pero una vez el levita le da el diezmo de él al sacerdote, ya es santo. El diezmo entonces obtiene un grado de santidad. ¿Okay? Cuando el pueblo se da al levita, no tiene santidad, pero cuando el levita, porque pasó ya a un estado de santidad más alto. Entonces, cuando el levita le da el diezmo al sacerdote, ese diezmo al sacerdote tiene santidad. Pero lo que le sobra no tiene santidad. Es interesante. ¿Okay? Si el levita recibió un 10%, ¿verdad? A ese 10% tiene que sacar el 10%. ¿Okay? Esto no tiene santidad, que fue lo que le dio al pueblo, pero este sí tiene santidad. ¿Okay? Pero entonces lo que sobró de este 10%, del que sobró, o sea, si aquí tiene 10, saca el 10, entonces el 90% que le sobró no es santo. Si alguien lo entiende, me lo dicen. Pero es interesante, ¿no? Como Dios, cómo clasifica las cosas. Así que el levita tenía que darle diezmo al sacerdote. Y dice el verso 27, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. En otras palabras, es como si ellos hubieran cultivado, hubieran cosechado, y de lo que era de ellos, entonces ellos le daban al sacerdote. Pero como ellos, recuerden, no tienen tierra, entonces de lo que ellos reciben de diezmo es que le dan al sacerdote. Así ofreceréis, verso 28, así ofreceréis también vosotros ofrendas a Hashem de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Hashem al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Hashem, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. En otras palabras, el levita que recibe el diezmo, del diezmo que recibió, tiene que sacar lo mejor y dárselo al sacerdote. No es dejar lo peor para dárselo al sacerdote. Tiene que sacar lo mejor de lo que él recibió para entonces dárselo al sacerdote. Que eso es lo que dice aquí. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Hashem, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirá, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. En otras palabras, su paga. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. En otras palabras, si ya el pueblo escogió una cosa para dársela a Dios y adquiere una santidad, en otras palabras te dice, cuando tú lo tomes, no lo trates como si fuera cualquier cosa. Tampoco me des lo peor y te quedes con lo mejor, porque entonces estás dañando la santidad con el cual el pueblo lo dio, o sea, con la intención con el pueblo lo dio. Por lo tanto, siempre a Dios se le da lo mejor. ¿Sí? Diga usted. ¿Qué significa lagar? Lagar es el viñero de las uvas. El viñedo. El viñedo. Sí. Lagar es viñedo. Donde sacan las uvas para el vino. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?